en la ponencia. Entonces, bienvenidos y tienen 20 minutos para su disertación. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Edward. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los inscritos en este congreso. Saludos, Elian. Un gusto siempre escucharte. Felicitaciones a todos los grupos que me antecedieron. Yo de verdad que he aprendido con estas pocas horas de congreso que llevamos. Les agradezco a todos por estar aquí y, y vamos a comenzar con esta presentación. Yo pretendo ser breve para que al final podamos interactuar un poco, podamos intercambiar información con Erwin. A mí me gustaría en lo particular, antes de dar inicio con la presentación, me gustaría felicitar a Erwin por todo el proceso educativo que ha tenido. Él recientemente eh, realizó su proceso de sustentación del trabajo de integración curricular, ya es licenciado en educación inicial y como decía Edward Salazar, él tiene una particularidad y es que tiene 100% de discapacidad visual. Ahora, este sistema educativo, si bien es cierto que es inclusivo, siempre fomenta el proceso de participación y de capacitación docente en temas de adaptaciones curriculares, inclusión educativa, pero todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. Y uno de los tantos objetivos que tenemos nosotros planteados en esta investigación es conocer cuáles son las barreras con las que se enfrentan los niños de educación inicial con discapacidad visual. El título de nuestra presentación es Barreras actitudinales de aprendizaje y participación en familias de niños con discapacidad visual en Santa Elena en el año 2023. Esta investigación forma parte de un proyecto de investigación que es dirigido por la directora, a la cual saludo, muy buenas tardes, Anita, la directora de la carrera de Educación Inicial. El estudio macro, el proyecto tiene por título Estudio comparado en familias de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades. Entonces, la tesis de Erwin, incluyendo esta ponencia, forman parte de uno de los objetivos de este proyecto de la carrera de educación inicial. El objetivo específico de esta ponencia es describir cuáles fueron las barreras de aprendizaje, específicamente las barreras actitudinales, porque en una fase preliminar se diagnosticó que las que tienen mayor prevalencia actualmente en nuestro contexto son las actitudinales. Igual existen otras barreras como las barreras arquitectónicas, las barreras físicas que también causan muchísimo daño y en algunas ocasiones entorpecen el proceso educativo de los estudiantes con discapacidad visual, pero las actitudinales son las que se presentaron con mayor prevalencia durante este proceso. Ahora bien, hablemos de estadísticas. ¿Cuáles son los elementos que nos llevaron a nosotros, a Erwin y a mí, a llevar este proceso de investigación? Esto, esto de las discapacidades aquí en Santa Elena ha sido un poco soslayado. Cuando digo esto, me refiero a que no existen muchas investigaciones que correlacionen barreras de aprendizaje, dificultades, problemas con los que se encuentran los estudiantes con ciertas discapacidades. Es un problema real, evidente, que no ha sido muy investigado y que, por supuesto, esta pequeña investigación tributa un poco al conocimiento del fenómeno. Aquí tenemos algunas estadísticas sobre la distribución de discapacidades y quería compartir con ustedes algo estadístico. Miren. En total, actualmente hay 74 casos de discapacidad visual. Los casos de discapacidad visual total, 100% de discapacidad, del 85 al 100%, son pocos. No representan el 3% de la población. El mayor número de población con discapacidad visual va entre 30% y 49% de discapacidad. Entonces, este es nuestro contexto, ¿no? Eh, Tenemos una población que es numerosa, a lo mejor otras provincias tienen estadísticas un poco más elevadas, pero esto es proporcional a la cantidad de habitantes. Y según esa tasa, Santa Elena es una de las provincias que tiene mayor tasa de discapacidad visual en todo el Ecuador. Ahora, barreras de aprendizaje y participación. Yo
junto con Erwin, decidimos traerles a ustedes estas definiciones para condensar más o menos el estudio que se ha sistematizado sobre esta variable, que cabe recalcar que no hay muchas investigaciones científicas en Ecuador que correlacionen las barreras de aprendizaje y participación con discapacidad, con ciertas condiciones o con dificultades específicas del aprendizaje. Según la UNESCO, las BAP, barreras de aprendizaje y participación, son los obstáculos que impiden a los estudiantes aprender con eficacia y participar plenamente en la vida escolar, y que pueden ser de naturaleza física, social, emocional, lingüística o cognitiva. Nosotros hicimos un recuento de todas las distintas posibilidades teóricas y llegamos a un acuerdo de clasificación que es el que vamos a operacionalizar y el que tuvimos en cuenta para la elaboración de los instrumentos. Estos son barrera física, barreras culturales, barreras lingüísticas, barreras emocionales, barreras sociales, barreras geográficas y barreras actitudinales. No me voy a detener en la definición de cada una, pero sepan que lo que más se manifiesta aquí en nuestro contexto, en la provincia de Santa Elena, son las barreras actitudinales. ¿Cómo realizamos esta investigación? Esto que están viendo ustedes acá representa esta ponencia, uno de los objetivos de la tesis de Erwin. Yo nuevamente felicito a Erwin por todo el proceso investigativo porque, miren, él tiene discapacidad visual, ¿no? Yo analizo los resultados mucho más fácil cuando tengo el dato visual. Yo hago un mapa cognitivo, hago un mapa, una nube de palabras, una cartografía conceptual, y yo puedo ver las correlaciones que existen solo con ver. Pero en el caso de Erwin tiene muchísimo mérito porque él lo hace únicamente desde el punto de vista semántico, ¿no? Y nosotros teníamos 23 páginas de información y él leía, escuchaba, utilizaba varios dispositivos, uno para anotar, otro para tomar sus apuntes, por dónde se quedó. Es realmente un proceso que amerita muchísimo esfuerzo cognitivo. Yo con la parte visual resuelvo muy rápido las cosas, pero él tuvo que organizarse cognitivamente para lograr unas cuantas tareas científicas que tienen muchísima complejidad y por eso es que felicito tanto a Erwin porque fue un proceso colaborativo que nos llevó unos cuantos meses y muchísimo esfuerzo por parte de él. Erwin, en breve te voy a dar la palabra para que nos expliques un poco tus experiencias durante este proceso investigativo. Ahora, la metodología, ¿cómo hicimos? Eh, Hicimos una investigación de campo, hicimos con Erwin eh, la entrevista a 5 familias, 5 padres de niños con discapacidad visual que estén actualmente cursando educación inicial. Erwin entrevistó a la directora de la Asociación de Personas con Discapacidad 5 de febrero y a la pedagoga que trabaja actualmente en la institución y que tiene algunos años de experiencia vinculada a esta institución. El alcance de nuestra investigación es exploratoria, no hay muchas investigaciones actualmente y utilizamos entrevistas, únicamente entrevistas, y el método de análisis fue el análisis de contenido desde la perspectiva de Bardeen y desde la perspectiva de Roberto Hernández Sampieri. Es un análisis de contenido, lo que implica sacar las ideas principales, agruparlas. Es lo mismo que hace el Atlas T, pero con muchísimo más trabajo, ¿no? Muchísimo más esfuerzo. Están viendo ustedes en sus pantallas ahora la integración de cerca de 28.000 palabras entre las entrevistas a los 5 padres, las entrevistas a la directora y la entrevista a la pedagoga, y estas son las palabras que resaltan. Ahora, nosotros hicimos un análisis particular de cada uno de los instrumentos. Únicamente ahora les voy a dar algunas conclusiones, un bosquejo general a manera de conclusión, ¿no? Lo que podemos ver en esta nube de palabras es que se notan dificultades, hay evidentes dificultades, y estas están asociadas en primera instancia a las características propias del niño, producto de su discapacidad, y a las dificultades asociadas al contexto educativo, que en algunas oportunidades no es lo suficientemente inclusivo y que se debe en parte a falta de capacitación de los docentes.
2 de los 5 padres de familia refirieron que en algún momento le cerraron las puertas de la institución porque los docentes no estaban capacitados para lidiar con un estudiante con discapacidad visual. Eso ya es una señal de alerta, que hay que capacitarse, hay que saber, por supuesto. Otro elemento que destacó son las características de los niños, características del sistema educativo y características al interno de las familias. Aquí destacó los roles, el estatus que tiene cada miembro dentro de la familia, el establecimiento de límites al interno de la familia y la asignación de roles. Quién lo lleva, quién lo trae, quién lo busca, quién se encarga, quién va a ser el responsable. Eso destacó por ahí en cuanto a características. También ciertas actitudes y nosotros hicimos un proceso de triangulación, ¿no? La principal fuente de información fue, en primera instancia, lo que nos dijeron los 5 padres de familia, pero contrastamos esa información con lo que nos suministró la directora y la pedagoga, que ellos manejan otra terminología y conocen de primera mano el funcionamiento de las familias y su proceso de vinculación a la educación de sus hijos. Bien, y también destaca en esta nube de palabras las barreras físicas, barreras sociales y barreras actitudinales. En cuanto a las barreras físicas, están las barreras arquitectónicas, las aceras y la falta de espacios seguros, porque a la totalidad de los padres de familia les da miedo que los niños corran, que jueguen, que tengan un proceso de juego que pueda ser riesgoso por alguna caída, alguna herida, alguna laceración. Bien, veamos entonces otro dato estadístico. Aquí nosotros hicimos una tabla. Erwin lo hizo desde el punto de vista semántico, ¿no? Y yo lo hice desde el punto de vista visual, como lo están viendo ustedes ahora. Y lo que hicimos fue una tabla de frecuencia sencilla, simple, en donde resaltan por la cantidad de veces que aparece en el discurso de los entrevistados las barreras físicas, las barreras sociales y las barreras actitudinales. Podemos apreciar claramente que lo que resalta en este gráfico son las barreras actitudinales. Sin embargo, las barreras físicas estaban asociadas a las características del entorno educativo, falta de accesibilidad, disposición de los baños, otros elementos que resultan barreras físicas, ¿no? Como las aceras, la transición entre la calle, la acera, el asfaltado que no hay en algunos casos a los ingresos de las escuelas. Y vamos a centrarnos nosotros en esta presentación en las barreras actitudinales. Esto es lo que tuvo mayor prevalencia. Datos interesantes. Para los padres de familia no constituye una barrera las características de la familia. Eso es curioso, porque tanto para la directora como para la pedagoga sí influyen. Notamos nosotros que teóricamente hay dos aristas, hay dos vertientes. Barreras actitudinales que los padres encuentran cuando chocan con las instituciones educativas y con la sociedad, pero también existen barreras actitudinales al interno de la familia. Pues la familia no saben, no detectan, no consideran que al interno hay barreras que repercuten en el proceso educativo de los niños, pero sí reconocen que hay barreras y se chocan muchísimas veces con barreras en las escuelas, en las instituciones, en las asociaciones deportivas. Y lo que tuvo mayor prevalencia acá desde la perspectiva de los padres es miedo, muchísimo temor, miedo al maltrato, miedo al rechazo, miedo a que su hijo sea discriminado por tener una discapacidad. Otra cosa que destacó fue el temor a que los niños se caigan, a que sufran algún golpe, alguna herida. Esto nos resultó interesante. También nos resultó interesante desde que para las familias no es importante el miedo al fracaso, pero tanto la directora como la pedagoga sí conversaron 2 veces en su discurso, sí nos comentaron que efectivamente eso es un miedo latente dentro de las familias, pero que a veces no es consciente, las familias no son conscientes de que esto podría repercutir negativamente. Entonces, tenemos un cuadro interesante.
familias que en algún momento podrían parecer sobreprotectoras, a veces esa sobreprotección dificulta el proceso de socialización y esto podría repercutir negativamente en otras esferas del desarrollo, ¿no? Desarrollo cognitivo, afectivo, social, el lenguaje. Si el niño no interactúa, también podría verse afectado el lenguaje. Tenemos entonces, a manera de conclusión, de que las barreras de aprendizaje y participación son reales, son evidentes, lo pudimos diagnosticar, pero no se están tomando cartas en el asunto para sistematizarlas, conocerlas y abordarlas de manera paliativa o de manera terapéutica. No se está haciendo nada por este punto. Las barreras, por supuesto que van a dificultar el aprendizaje, la participación, y va a influir negativamente en la motricidad, en la socialización, en algunos elementos que le comentaba hace ratito, además de la especialización hemisférica, ¿no? La tonicidad muscular. Si el niño no juega, el niño de edad preescolar no juega, pues por supuesto que eso va a repercutir en muchísimos elementos, desde la motricidad fina, la motricidad gruesa y la tonicidad muscular. Entonces, entre las barreras actitudinales encontradas destaca el temor a las caídas, a los golpes, etcétera, pero también hay otros elementos que se encontraron y que están asociadas a las características históricas, sociales, culturales y económicas de las familias. Ciertos elementos culturales que eh, a veces no facilitan el proceso, como ¿para qué lo vamos a llevar si va a pasar mucho trabajo? Frases como esa son comunes en nuestro contexto y eso es una realidad que hay que cambiar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con educación. Hay que aprender más, hay que capacitarse, hay que sensibilizarse con estos temas que son súper interesantes y que nosotros desde el punto de vista científico, educativo, vamos a tener las herramientas para abordarlos y contribuir un poco a solucionar estos problemas. Entonces, eh, yo los dejo con Erwin Beltrán Murillo. Él es el protagonista de este proceso. Él me delegó a mí hacer esta primera parte, pero él en realidad tiene todo el mérito de las entrevistas, del proceso de análisis cualitativo, el esfuerzo que implica redactar un párrafo de 10 líneas. Yo me complico, ¿no? Imagínense que yo estoy escribiendo la séptima línea y ya se me olvidó lo que escribí en la primera, pero Erwin tiene la habilidad cognitiva de lidiar con eso, de lograr retener en su memoria los últimos 3 párrafos, saber lo que está escribiendo, en qué línea está escribiendo y además manejar un segundo dispositivo para anotar dónde se quedó y dónde va a continuar la próxima vez que retome. Eso es admirable. Erwin, te queremos escuchar, Erwin. Coméntanos un poco sobre tus experiencias durante este proceso investigativo, sobre las barreras. ¿Son reales? Erwin, te escuchamos. Buenas tardes a los ponentes, en especial pues a todos los invitados. Gracias, mi estimado máster, por la bienvenida, por las palabras también. Bueno, antes que todo quiero agradecer a la universidad en general, porque mi proceso educativo se debió gracias y fue significativo al transcurrir el tiempo gracias al apoyo de ustedes, porque permitían canalizar lo que yo quería interpretar. Y entonces eso es lo que me permite dar a conocer los resultados que estamos dando a conocer acá. En segundo lugar, el proceso fue un tanto complejo, pero a la vez fue una experiencia maravillosa. Complejo, ¿por qué? Porque nadie se había enfocado en conocer, o sea, siempre nos estamos refiriendo a las habilidades de los niños, a la parte cognitiva, a los procesos educativos, a cómo es la interacción del maestro con los alumnos. Bueno, en ese sentido ya existen investigaciones que se están acercando a verificar el tema de la discapacidad. ¿Por qué? Porque ya es una ley, porque la educación inclusiva es parte ya del aprendizaje, básicamente. Pero nadie se había enfocado en conocer a la primera escuela, como dicen varios de los teóricos, que la primera escuela viene a ser el hogar, la familia,
y la segunda escuela pues ya comprende en cuanto a la docencia, concretamente dicho, ¿no? Entonces, partiendo desde acá, los padres de familia fueron un poco receptivos al momento de dar su información, porque temían de que sus nombres salieran a la luz, tenían miedo de incluso poder eh, o creían que el proceso investigativo iba a traer inconvenientes con los docentes, pero en fin, más allá de todo aquello, tanto como el pedagogo o la presidenta que me dieron la facilidad, pues fueron un poco más sinceros en poder destacar cuáles son las distintas barreras que existen. Eh, Como para finalizar de manera rápida, por honor al tiempo, lo único que me queda decir es que cada, lo que me queda decir es que, más allá de todo, la educación es un proceso de cambios. Dentro de estos cambios, cada día vamos tomando conciencia, en especial los padres de familia, y van a enviar a sus hijos a la escuela. Entonces, el docente debe ser consciente de cómo, cuándo se debe de aprender y debe de brindarle esa misma confianza al padre de familia. ¿Por qué? Porque si vemos que el padre de familia no muestra un mayor compromiso al momento de enviar a su hijo a la escuela, o si lo envía, no le da mayor información al padre, al docente, el docente también va a presentar una desmotivación y esto no va a impedir una correcta enseñanza. Entonces, hay que ser sinceros, si el docente considera de que necesita capacitación y mayor participación de los padres de familia, debe hacerlo sentir. El padre de familia debe hacer lo correcto. Bueno, esto es básicamente, muchísimas gracias a todos por haber permitido estar acá y ser parte de este congreso. Gracias, Erwin. Bueno, muchísimas gracias, Master.